Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludamos a los senadores que nos acompañan y al diputado que nos acompaña. También a nuestro ministro que se encuentra desde La Serena conectado y a su equipo que está presencial acá en la sala. Y dicho lo anterior, estimada secretaria Lacuenta. Presidente, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero, un oficio del señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual informa acerca de la situación del transporte público rural en las diferentes comunas del país con la finalidad de avanzar en iniciativas legales para su mejoramiento. Luego, una comunicación del representante del Sindicato 1 de Conductores Independientes de Aplicaciones, señor Fabián Constanzo, por medio de la cual solicita exponer sobre el reglamento de la Ley 21.553, que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan. Muchas gracias. Respecto a la cuenta, ¿no? Ya. ¿Varios? Senador Bianchi. Sí, presidente, ya estamos por terminar este periodo y yo se lo había mencionado a usted y se lo hice ver al presidente del Senado y al secretario. Nunca pasó nada respecto de eso y me parece que es impresentable que una comisión de tanta relevancia y que además toca temas de telecomunicaciones y debiese publicitar lo que está haciendo o publicar lo que está haciendo, no tenga transmisión en vivo en el canal del Senado. Tenemos una sala que no tiene cámaras acá. Hay una sola cámara que es la del computador, que tiene muy mala resolución y es lo que tiene acceso a la gente a ver en la página. O sea, no tenemos hoy día transmisión de lo que se hace acá. Entonces, yo primero le dije al señor secretario que todas las comisiones debiesen ser transmitidas por un tema de equidad de los temas, pero además porque la gente merece poder conocer lo que acá se hace. Me parece que es de relevancia los temas de transporte y no tenemos hoy día transmisión acá, solo eso, que tiene una resolución que es bastante baja. Entonces, lamentablemente ni el secretario ni el presidente de la corporación han hecho los cambios necesarios y para lo que venga me parece que es de importancia que la gente se informe de lo que aquí en esta comisión ocurre. Muchas gracias, senador. De todas maneras, me indican que el problema es de calidad de la transmisión. Ahora, queda efectivamente transmitido y queda en el registro de la página de la comisión. Sin embargo, acuso el punto de que debiéramos, voy a insistir, digamos, con el presidente de la corporación y con el secretario general respecto a la posibilidad que hagan las mejoras de esta sala para poder tener una transmisión como la ciudadanía la merece. Para aclarar solamente, o sea, no es que no quede registro, lo que pasa es que el registro que queda es de ese computador, de un computador que graba, tiene una resolución de un celular del año 2010, más o menos. Entonces, lo que corresponde es que todas las salas tengan cámara, como la tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no tiene ninguna sala que no tenga cámara a disposición. Entonces, la transmisión en vivo en el canal no se realiza esta, queda grabada y queda ahí queda en vivo, pero dentro de la página. Entonces, no es de las comisiones que se transmite dentro del canal del Senado. Además, podríamos tener una parrilla programática mayor si todas las comisiones se transmitieran y pasar menos conciertos de música clásica, que es lo que pasa normalmente, y así pasan las comisiones. Entonces, yo creo que todas las salas tienen que dar. Y además porque esa cámara tiene un enfoque frontal. Si aquí, por ejemplo, hay, no sé, una pelea acá adentro, que puede haber, tenemos cómo tener registros, algo que uno saca un teléfono. Entonces, yo sé que el secretario no escucha a nadie, pero lo voy a decir acá, porque así por lo menos si alguien de los que le informa las cosas lo escucha, el secretario general. Secretario general no, escuchan todo. Como el secretario general no escucha a nadie, no hace los cambios y además no moderniza el Senado, a mí me da vergüenza respecto a lo que tenemos al frente en la Cámara, que tiene todo publicado y todas las salas habilitadas para la transmisión. Este Senado no lo tiene. Entonces, y recursos para eso tiene que haber. Ya pasó este año, pero espero que además esta comisión, que es de telecomunicaciones, tenga una cámara de computadora. Muy bien. Recojo la existencia sobre el punto, estimado senador. Dicho lo anterior, saludando adicionalmente al senador Castro, que se integra a la sala. Hoy día nos convocan dos puntos. El primero,
indica lo siguiente: continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros, proyecto que está con urgencia calificada de suma. Para poder seguir con la votación de este proyecto, tenemos a los colaboradores de nuestro ministro de Transporte acá en sala y al ministro conectado digitalmente desde La Serena. Eso, vamos respecto al primer punto. No sé, secretaria, ¿quiere hacer alguna introducción al respecto? Sí, presidente. En este proyecto de ley se han presentado indicaciones, se han abierto 3 plazos para presentar indicaciones. El último fue el día 16 de enero, vale decir ayer. Las indicaciones están en lo que presentó ayer el Ejecutivo. Anuncia que retira las indicaciones número 10, 12, 14, 16 y 19 formuladas con anterioridad. Esas indicaciones a lo largo de la tramitación fueron cambiando de número. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento es una minuta con las indicaciones nuevas y a qué corresponden y en la página del comparado, porque las está reemplazando. Asimismo, tenemos un número de indicaciones parlamentarias que están pendientes de votación, que son las indicaciones número 11, página 24 el comparado, 12, página 25 el comparado, 13, página 25 el comparado, 15, página 29, 17, página 32, 18, página 33 y 21, página 35. Y las indicaciones pendientes de votación del Ejecutivo es la indicación 6 sexis, reemplazada en la página primero del boletín de las nuevas indicaciones, la indicación 11A, que corresponde a la página 24 del comparado, que se reemplaza en la página 2 de las indicaciones, la indicación 14 bis, que está en la página 27 del comparado, y la indicación 14.4 y 16 bis del Ejecutivo, que están englobadas en las nuevas modificaciones presentadas. Son solo 5 indicaciones que están acompañadas de un informe financiero que indica que esto no es un error mayor. Muy bien, secretario. Nuestra mesa de asesores trabajó entre comisión y comisión, y lo que se me informó es que en general llegó a acuerdo como para poder terminar la votación y despachar el proyecto a sala el día de hoy. Dicho lo anterior, partimos con a la Comisión de Hacienda, me corrige mi querida secretaria. Muy bien. Dicho lo anterior, partamos con la primera indicación del listado, estimada secretaria. La primera indicación, de acuerdo al mensaje presentado ayer, es para incorporar un nuevo numeral 3, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Esta nueva indicación dice lo siguiente, y que corresponde a la indicación 6 cesis. Dice: incorpórase un artículo 24 nuevo del siguiente tenor. Artículo 24. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá ejecutar o autorizar programas pilotos que tengan por objeto probar nuevas tecnologías o evaluar la extensión geográfica de los sistemas o servicios de transporte público. Los programas serán implementados mediante resolución del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, en la que se establecerá la forma, condiciones particulares de ejecución y plazo. Aquello no podrá exceder de un año, renovable por un año adicional, previa resolución del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, dando cuenta de los fundamentos que justifican su renovación. Los programas pilotos serán ejecutados por las empresas de transporte que defina el Ministerio mediante los instrumentos pertinentes. Los programas pilotos serán financiados con los recursos a los que se refieren los numerales I o II del artículo 2 de la presente ley, según corresponda. Muchas gracias, secretaria. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario, o el ministro o sus colaboradores que están acá en sala. Muchas gracias. El medio quisiera comentar que esta indicación faculta al Ministerio a realizar planes pilotos, y creemos que eso es muy importante. Ahora, estos planes pilotos son por tiempo limitado. Estamos hablando de 18 meses, renovable por un año, de forma que sea justificada por el Ministerio. La verdad que la idea es que, o el espíritu es que se renueve solo si el piloto está siendo exitoso y se necesite más tiempo.
Un segundo, me están pidiendo que ponga mi video. Ahí está, ¿me ven? Muy bien. Ahí se ve. Muy bien, aquí estamos en La Serena. Este fue el cambio que se hizo respecto a la indicación original que establecía por 2 años. Y establecemos que sean solo dos objetivos. Por un lado, probar nuevas tecnologías y extensiones geográficas, y por otro lado, extensiones geográficas del sistema de transporte. Es decir, no es plan piloto con cualquier propósito, sino que con eso es que indico. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto a la indicación? Sí, una muy pequeña precisión, presidente. El ministro dijo 18 meses, pero la indicación es 1 año. Solamente hay un pequeño error. Es 1 año prorrogable por 1 año más. Muy bien. ¿En votación, secretario? En votación, la nueva indicación. Senador Bianchi. Por favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Aprobada sin modificaciones, 4%. Luego pasamos a la indicación, la siguiente indicación, que es para reemplazar el literal A por el siguiente. Esto corresponde a la indicación 11A, que está en la página 24 del comparado. Y yo te recomiendo reemplazarlo por lo siguiente. Reemplazas el inciso primero por el siguiente. Artículo 4 transitorio. Creas el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, continuador legal del Fondo de Apoyo Regional, para el financiamiento de iniciativas de transporte público mayor regional, colectivo menor y del ciclo, conectividad terrestre, marítima, lacustre, aérea y fluvial, en adelante el fondo. Este fondo se financiará con las transferencias de los aportes señalados en el artículo 3 transitorio y con los recursos establecidos en el artículo 2, literal I, descontados los montos a que se refieren los artículos 3, letra B, 4 y 5 de la presente ley. Muchas gracias. ¿El ministro? ¿Puede repetir respecto a cuál es el artículo que estamos votando en este minuto? ¿Me lo puede repetir? Es el cuarto transitorio. Si no hay problema, lo pueden asistir acá de modo presencial sus colaboradores. ¿Se entiende? Está... Ya. Bueno, en este caso, nos interesa solicitar que se apruebe la indicación. Es una indicación que modifica el nombre del fondo a Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, y que explicita cuáles son los destinos del fondo: transporte público mayor, colectivo menor, conectividad ciclos, y echamos pie atrás respecto de la conectividad digital, que quedaría fuera, respecto a una indicación original que habíamos dispuesto como ejecutivo. Eso. Muchas gracias. La senadora Órdenes, ¿quiere hacer un comentario? Sí, presidente, es que la precisión acá está asociada en que yo diría que uno de los grandes problemas que enfrentamos en el periodo anterior es que a este fondo se le endosaban proyectos de naturaleza distinta y con el propósito distinto a mejorar el transporte público regional. Por lo tanto, ya no están las palabras desarrollo regional, los temas de conectividad digital que puede estar asociado al ministerio, pero acá lo que ocurre en el Transantiago es que va todo a transporte público de la región metropolitana. O sea, ahí no se desvían los recursos como ocurrió históricamente a otro tipo de proyectos, donde el clásico ejemplo ha sido el de la piscina. Pero hay una serie de proyectos que efectivamente históricamente no respondieron a eso. Este es parte del acuerdo que se ha tomado también con la mesa de asesores, y yo espero, solo quiero para la historia de la ley, que ahora que se llama el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, que la palabra conectividad tampoco sea el nuevo espacio donde se puedan confundir en el propósito del fondo. Se corrige, y yo había propuesto también ahí una indicación junto a otros senadores, al menos yo estaría disponible a retirar esa y quedarnos con lo que propone el Ejecutivo. Muchas gracias, senadora. Cristóbal. Gracias, presidente. Solo para la historia de la ley nos gustaría precisar el término conectividad, que es un término bien amplio y que en nuestro ministerio aplica por ambos lados, tanto por transporte como por telecomunicaciones.
Y en este caso la conectividad regional nosotros la entendemos más bien por conectividad en términos de transporte de pasajeros y de carga, sobre todo cuando estamos hablando de zonas aisladas y donde la accesibilidad de personas o de los bienes no es tan buena. Y ahí es donde nosotros entramos con estos subsidios, ¿cierto?, a los distintos servicios de transporte. Así que estamos de acuerdo con la senadora, solamente para precisar el término de conectividad regional, que en este caso estamos hablando de transporte y no conectividad digital. Excelente, muy buena precisión, estimado Cristóbal. Sí. Así es. Votación, secretario. Entonces, en votación, la nueva proposición del Ejecutivo. Senador Bianchi. Y voto a favor. Senador Órdenes. A favor. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Aprobada por tercero sin modificaciones y va con constancia para la historia. Luego pasamos. ¿Ah? La indicación que se acaba de leer, que reemplaza el artículo 44 transitorio, también modifica la indicación 14.4 del Ejecutivo, que está en la página 28 del comparado, la indicación 16 del Ejecutivo, que está en pendiente de votación, está en la página 30 del comparado. Las modificaciones son las siguientes: y reemplazas el románico y el siguiente, y reemplazas el literal verbo del siguiente. Infraestructura para el transporte público y su modernización, tales como diseño e implementación de planes de mejora del transporte público, de inversión en infraestructura, de gasto asociado a la operación del transporte público colectivo, mayor o colectivo menor, o para la adquisición de bienes y servicios necesarios para tal operación. Asimismo, podrá financiar la operación de sistemas de transporte público prestados con ciclos bajo un criterio de eficiencia en el uso de los recursos. Un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y de Transporte y Telecomunicaciones definirá los programas de operación de transporte público referidos precedentemente a los que podrá destinarse el fondo. Este sería el reemplazo a la indicación 14.4 del Ejecutivo. Luego el III reemplaza el literal C por el siguiente. También esta indicación era del Ejecutivo y decía, o sea, ahora la proposición es la siguiente: C. Cualquier otro proyecto de inversión distinto de los señalados anteriormente, los que deberán constituir infraestructura habilitante para la implementación de servicios de transporte público o para la conectividad de zonas aisladas. Agrégase en el literal C un párrafo segundo nuevo. Al menos un 50% de la asignación con cargo al fondo deberá destinarse al financiamiento de los proyectos definidos en la letra A y B anteriores. Para estos efectos, los gobiernos regionales deberán contar con el apoyo técnico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En caso de que parte del fondo se destine a subsidios operacionales implementados en los sistemas de transporte público bajo los esquemas de regulación establecidos en la Ley 18.696 o en servicios regulados en el marco del artículo 5 de la presente ley, corresponde a los gobiernos regionales definir los servicios que podrán ser financiados con cargo a la asignación del fondo, previa validación técnica del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La ejecución de estos servicios deberá realizarse por medio de convenios y mandatos entre el gobierno regional respectivo y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quien se constituirá como parte ejecutora a fin de asegurar la coordinación necesaria en el uso de estos recursos. Punto, agrégase en el literal C un párrafo, el cero nuevo. Está en la página, reemplaza lo que estaba en la página 31 al comparado. Dice lo siguiente: asimismo, la asignación con cargo al fondo podrá financiar programas de apoyo en las distintas regiones para que el transporte público mayor y colectivo menor sea íntegramente efectuado a través de medios de transporte que usen energías limpias o electromovilidad. Sexto, agrégase en el literal C un párrafo cuarto nuevo. Los gobiernos regionales deberán informar anualmente a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados respecto de los proyectos mencionados en los literales A, B y C precedentes y sus respectivos costos. Un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establecerá las categorías según las cuales los gobiernos regionales
deben reportar los proyectos. Este reglamento deberá dictarse en el plazo de 12 meses, contado desde la publicación de esta ley en el diario oficial. Muchas gracias. Ministro. Bien, gracias. Aquí hay una serie de indicaciones. La primera que se menciona es una indicación nueva que reconócese de alguna manera algunas solicitudes de gremio. Se integra en la letra A de la regulación del Fondo de Apoyo Regional, que regula justamente los programas de renovación. Y lo que busca primero que nada es permitir que los servicios taxi colectivo también puedan optar al financiamiento de infraestructura asociada a electromovilidad, es decir, que puedan, por ejemplo, recibir apoyo para financiar cargadores eléctricos. También se busca permitir que taxis básicos puedan optar a programas de renovación de vehículos cero emisión. Hoy eso corresponde justamente a la electromovilidad, pero en el futuro puede ser hidrógeno verde. Y esto incorpora también la infraestructura asociada, es decir, estamos incorporando acá la posibilidad que este tipo de servicio pueda sumarse cuanto antes o en la medida que los gobiernos regionales lo vayan definiendo a vehículos eléctricos, que es parte del proceso que el país completo tiene que ir llevando adelante. Quisiera, esto fue parte de lo que hemos ido conversando también con los asesores de senadores y por lo tanto creo que habla de un acuerdo que hemos ido alcanzando. ¿Qué más? Respecto a lo que viene más adelante, que se comenzó, respecto a la segunda indicación, la idea es facultar a la región metropolitana para financiar programas de renovación de vehículos dentro de la zona que conforma red metropolitana, para que allí también podamos tener algún grado de renovación de flota. Luego se mencionó otra indicación que fue aprobada por la Cámara, pero que se vuelve a presentar porque se modifica la referencia a un reglamento que salió publicado a principios del año 2023, cuando ya se había aprobado la indicación. Entonces destacamos acá lo que está modificado respecto a la indicación aprobada en la Cámara, que lo que hace la indicación es establecer que la sanción de incumplimiento de la obligación de utilizar el vehículo renovado en transporte público sea un 10% de la suma percibida reajustada, es decir, hay una sanción, ¿sí? Luego, más adelante de lo que se mencionó, se omite el cambio de la Cámara que reconoce explícitamente al transporte público colectivo menor como destinatario de subsidio para la operación, y con esta indicación se repone esto, pero además establece que los ciclos podrán también ser objeto de financiamiento del Fondo de Apoyo Regional, siempre que obedezca, y esto es importante, a criterios de eficiencia en el uso de recursos. Es parte del esfuerzo que se está haciendo por que la ley reconozca que hay distintas zonas geográficas en Chile en que algunas van a privilegiar ciertos modos de transporte por sobre otros, y por lo tanto la ley en ese sentido creo que en términos de subsidio es flexible para poder ajustarse en esa dirección. Un segundo, por favor. Ya acá, sigo. Respecto de la indicación 16, la propuesta del Ejecutivo es eliminar la letra C respecto a los proyectos que pueden financiarse con fondos del Fondo de Apoyo Regional. Actualmente con cargo al FAR puede financiarse cualquier proyecto de interés regional, y eso abre el espacio para lo que hemos discutido tantas veces en esta comisión respecto a que los fondos que tienen como espíritu ir al transporte público, ¿verdad?, terminan destinados a propósitos que no van en esa línea. Entonces la indicación en este caso es limitar el uso del Fondo de Apoyo Regional para proyectos de inversión que constituyan infraestructura habilitante para servicios de transporte o para la conectividad de zonas aisladas. Es decir, ahí en ese sentido hay una limitación respecto de lo que se está proponiendo. Y respecto de lo que se había propuesto originalmente, se determinó eliminar la conectividad digital como destino habilitado para la inversión del Fondo de Apoyo Regional. Muy importante también, y en línea con lo que hemos estado conversando durante el último año, elevamos el porcentaje de 30% a 50% de piso para que el FAR sea destinado a proyectos de transporte, tal como se determinó mediante glosa de ley de presupuesto, que también entró ahí, ¿sí? También estamos estableciendo que este porcentaje es el mínimo que deben destinar los gobiernos regionales en las letras A y B del artículo 4 transitorio. Esto es para, primero, proyectos de renovación, y segundo, para proyectos de infraestructura y subsidio operacional. Y se establece también que los GORE deberán contar con apoyo técnico del Ministerio.
Luego, si se trata de subsidios operacionales, los goles deberán ejecutarlos con la validación técnica del Ministerio. Creemos que esto es importante para que nosotros como autoridad podamos seguir velando porque los recursos se ocupen de la mejor forma posible y al mismo tiempo nos ofrecemos como órgano ejecutor de estos subsidios, toda vez que contamos, ¿verdad?, en el Ministerio con la experiencia técnica para la ejecución de esta clase de subsidios. Y no sé si eso es todo. Un segundo. Finalmente, la última indicación establece una función fiscalizadora del Congreso en ambas cámaras y ordena la forma en que el gobierno regional informa el uso del FAR por medio de la dictación de un reglamento. Son todas esas las observaciones que tengo para presentar aquellas indicaciones que han sido leídas por Araceli, por la secretaria. Gracias. Muchas gracias, ministro. ¿Algún comentario, complementación? ¿No? ¿Sí? Bien. Gracias, presidente. Solo por una cosa técnica que me parece que faltó la primera parte de la inversión, ¿no? Ah, ya. No, solo era una moderación. Gracias, presidente. ¿Diputado? Sí, presidente. Para la historia de la ley, a pesar de que yo no sé si quedo aquí en la historia de la ley, pero depende cómo usted lo vote. Va a quedar, va a quedar. El ministro mencionó en particular el tema del transporte menor, ¿no? Para colectivos, la renovación para colectivos. Pero también esto habla del transporte mayor y por lo tanto también aquí caben los programas de renovación de micros rurales, por ejemplo, y que son distintas a las micros del sistema red, ¿no? En la región metropolitana. Y por eso había que hacer la distinción, a pesar de que está en otra parte de la ley, pero lo que abunda no daña, de que estos fondos son para renovar transporte mayor en zonas rurales de la región metropolitana donde no llega el sistema red, y el sistema red no puede echar, obviamente, mano a estos fondos para renovarse a sí mismo, ¿no? O sea, hacer la distinción. Eso solamente, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. ¿Senadora? Sí, es que estas indicaciones tienen varios alcances. Primero, yo quiero valorar que hoy día exista una homologación con los acuerdos que alcanzamos en la Ley de Presupuesto 2024 y donde finalmente se explicita que el 50% de este fondo debe estar destinado a proyectos de la naturaleza que ya está la definición del nuevo fondo. Yo solo quería hacer un alcance y también los temas de electromovilidad. Quiero hacer un alcance también para la historia de la ley en la letra C, donde se señala que cualquier otro proyecto de inversión distinto a lo señalado anteriormente, los que deberán constituir infraestructura habilitante para la implementación de servicios de transporte público o para la conectividad de zonas aisladas. Pero entendemos que, porque ahí se habló de paradero, o sea, no estamos hablando de rampas. Por eso porque si no el fondo completo se va a una rampa, o sea, esas son obras, a mi juicio, exclusivas del Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección respectiva. Entonces, también para la historia de la ley que estamos hablando de cosas y proyectos de infraestructura habilitante para como apoyo al servicio existente, pero en la zona de Crema, donde son barcazas, claramente estamos hablando de inversiones de otra naturaleza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. ¿En votación, secretaria? De aprobarse la indicación del Ejecutivo, habría que retirar la indicación 12 y 13, que son parlamentarias, la indicación 11A del Ejecutivo, 14 bis, 14.4 y 16 bis, que están comprendidas en la nueva redacción. Yo retiro mis indicaciones. Muy bien, En retirada. votación, el senador Bianchi. Yo voy a obtener, presidente, porque habíamos trabajado un tema con los taxis. Entonces, no es el punto el primero que le satisface respecto de lo que nosotros habíamos, por lo menos, promovido en el trabajo. Me parece que el otro está bien, pero me voy a obtener porque no hubo cumplimiento de él. Senadora Órdenes. Yo voto a favor. Presidente. A favor. Aprobada por 2 votos a favor y una abstención. Luego pasamos a la proposición del Ejecutivo, la nueva indicación que modifica la indicación 21 bis que está en la página 36 del comparado. El ministro está aleteando.
No, aleteando, sí. Quería pedir disculpas, tengo que salir, el presidente está por llegar. Quisiera agradecer la flexibilidad de la mesa por entender que no puedo estar con ustedes, pero quedo muy bien representado. Muchas gracias por su flexibilidad. Que estén bien. Gracias, ministro. La nueva proposición del Ejecutivo es para incorporar un artículo 13º transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo 13º transitorio. En las regiones en que se implemente cualquier esquema de regulación de aquellos establecidos en la Ley 18.696, con excepción de la región metropolitana de Santiago, el gobierno regional que corresponda constituirá un comité regional del transporte público. Esta instancia velará por el adecuado diseño urbano y coordinación entre los distintos tipos de transporte público a fin de asegurar la mayor calidad de servicio a los usuarios de las distintas modalidades de transporte público en la región, junto con perseguir un desarrollo territorial orientado a la movilidad sostenible. El presidente de la República establecerá la conformación de estos comités y su forma de operación por medio de un reglamento expedido por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y de Transporte y Telecomunicaciones. Dicha instancia contará con secretarios regionales ministeriales y funcionarios de los gobiernos regionales entre sus miembros permanentes. Asimismo, este podrá congregar representantes de la academia como invitados. Los miembros de este comité no serán remunerados. Este decreto supremo deberá dictarse en un plazo de 12 meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Gracias, presidente. Lo que hace esta indicación es establecer la conformación de estos comités de transporte público regional que están integrados por distintas seremis en cada región, siempre que exista algún tipo de regulación. Obviamente en las regiones donde no hay regulación de transporte público no tiene mucho sentido, pero obviamente nosotros apuntamos a que todas las regiones tengan algún tipo de regulación, también es un compromiso nuestro. Excluimos de acá la región metropolitana porque ya tiene una estructura que si bien normativamente es más precaria que esto, porque hoy día el DTPM está conformado por un instructivo presidencial, también reconocemos que tiene una estructura un poco más compleja, que ya está armada, por eso lo estamos excluyendo de acá. Pero en definitiva lo que queremos con esto es conformar comités regionales que puedan entregar lineamientos a lo que es el transporte público en zonas reguladas en las distintas regiones. Muchas gracias. Votación, Presidente, de aprobar esta indicación se entendería retirada la indicación 21 bis del Ejecutivo y la indicación 21 del eje parlamentario. En votación, senador Bianchi. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. a favor. Indicación va a aprobarla con modificaciones formales menores. 3/0 con modificación. Luego pasamos a la nueva proposición del Ejecutivo para reemplazar la indicación 22B. La indicación 22B está en la página 37 del comparado. El nuevo texto dice lo siguiente, al artículo 2, para intercalar a continuación del numeral 1, un numeral 2 nuevo, readecuándose el orden correlativo del numeral siguiente. Reemplaza el inciso 2 del artículo 3 cesi por el siguiente. La prestación de los servicios de transporte podrá comprender asimismo la contratación de los servicios complementarios para su operación que resulten necesarios para cumplir con dicha finalidad y que sean prestados por un tercero, tales como servicios tecnológicos, su desarrollo y otros asociados a la prestación de los mismos, control de calidad, de administración financiera, de asistencia operacional, de información y atención de usuarios y de provisión de buses para el sistema de transporte, entre otros. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá contratar la prestación de los servicios complementarios en cualquier momento, lo que deberá realizarse mediante licitación pública en la que solo podrán postular personas jurídicas. Adicionalmente, cuando no resulte posible implementar los nuevos servicios licitados de manera inmediata al término de los servicios anteriores, el Ministerio podrá contratar directamente con el proveedor vigente de servicios complementarios, siempre de forma transitoria y por el periodo que medie entre el término del contrato anterior y la entrada de vigencia del nuevo contrato adjudicado.
Lo anterior fundado en razones de interés público y de buen servicio por un plazo que no puede exceder de 18 meses, extendible a un año adicional. Por su parte, los prestadores de servicio de transporte público remunerado de pasajeros por los servicios regulados en el marco del artículo 5 de la Ley 20.378 podrán contratar los servicios complementarios a que se refiere este artículo de conformidad a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en las bases de licitación o el acto administrativo correspondiente. ¿Listo? Gracias, presidente. Esta indicación hace varias cosas, hace 4 cosas en particular. La primera es que hoy día extiende lo que reconocemos como servicios complementarios, en particular para que nosotros podamos contratar como ministerio servicios de control de calidad, algo que nos interesaría en los sistemas de transporte público, porque de esa manera también vamos incorporando algunos indicadores de servicios que hoy día no los podemos medir, porque la ley no lo habilita justamente a contratar ese tipo de servicios. Lo segundo es que se limita a que estos servicios solo puedan otorgarse por medio de personas jurídicas, porque así nos entrega mayor certeza de que efectivamente vamos a llegar a buen puerto con los contratos, y que también tengan que adjudicarse siempre mediante licitación pública. Eso también está en concordancia con la ley de compras públicas. Lo tercero tiene que ver con los procesos de licitación. Cuando se termina un contrato y tengamos que prorrogarlo para hacer el enlace con un nuevo contrato del servicio complementario, en ese caso podamos realizar un trato directo con el proveedor que actualmente está vigente para hacer ese enlace por un plazo de 18 meses y que pueda ser prorrogado por un año más en caso que también nos atrasemos en cuanto a los actos administrativos que haya que hacer. Y lo cuarto es que extiende la posibilidad de que los contratos de servicios regionales, o sea, cuando contratamos servicios de transporte, también puedan incluir a su vez servicios complementarios a través de los mismos operadores. Puede pasar en algunos casos que sean los mismos operadores, por ejemplo, los que podrían tener los sistemas de recaudo, ¿ya? O podría que no. En algunos casos es bien interesante que los operadores puedan tener esos servicios complementarios porque así tienen el manejo del sistema completo, pero en algunos casos cuando es más complejo nosotros decidimos separarlo. Entonces ahí esta indicación nos convendría mucho dependiendo en el caso a caso, dependiendo de la complejidad de los servicios de transporte público, si se deja en manos los operadores o se contrata como un servicio aparte. Bien. Gracias, presidente. Y solo para complementar, la diferencia que tenía esta indicación respecto de la indicación original era que esta extensión en el intercontratos, digamos, originalmente era de 3 años, o había un propuesto de 3 años, pero finalmente en el trabajo de la mesa técnica acordamos que fuera 18 meses renovable por un año en caso de emergencia. Y lo otro, que originalmente la ley establecía que estos contratos podían ser licitados y eso ahora se estableció como un proceso obligatorio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo aquí tenía la esperanza, como había conversado con varios de ustedes, o le había hecho llegar la información, como este artículo habla al principio de los principios del servicio de transporte público remunerado de pasajeros, establecer principios para la cantidad de plata que aquí con esta ley se está otorgando, parte importante del presupuesto de la nación, a más de una década a plazo, ¿ya? Y había sugerido a ustedes y al ministerio también a ver si lo incorporaban en sus últimas indicaciones, que por lo que veo no fue así considerado, establecer 3 principios. Uno, el de transparencia, porque efectivamente ha habido mucha dificultad a veces para entender o acceder a la información, a pesar de que, claro, en otras partes de la ley hay que rendir cuentas, etc. Pero incluso esta comisión votó, por ejemplo, para que parte de los acuerdos del panel de expertos no sean públicos, ¿ya? Y yo creo que eso es un error, porque más allá de que hay muchas razones para que sea público, ¿no? De partida, el nivel de subsidio en el transporte, en el sistema red hoy día es 66%, 2/3, y ahí no hay balance, digamos, de empresa privada que no tenga que estar sujeto a la publicidad, digamos, por sentido común. Y
cuando comenté esto, se me dijo que no tenía que ser transparentado de manera inmediata para dar tiempo a la implementación de la medida. Y ahí estamos de acuerdo, no tiene por qué ser inmediata la transparencia de los acuerdos del panel de expertos, ¿no? Pero en general, todo tiene que estar sujeto a transparencia. Es un primer punto. Un segundo punto que yo había sugerido, que creo que es el más importante, tiene que ver con la eficiencia del gasto. ¿Por qué? Porque hoy día el sistema red tiene un subsidio, ya dije, del 66%. Y eso va a ir variando a medida que van pasando los años, ¿cierto? Y la idea del principio de eficiencia es que en 5 años más no siga aumentando el subsidio, sino que sea más sustentable o autosustentable. Por lo tanto, que en 5 años más no sea de 70 o 75%, 3/4 del subsidio, no, sino que ojalá apuntar a que sea la mitad o menos, sea 50 o menos. Porque si nosotros seguimos aumentando el nivel de subsidio, bueno, estamos hablando entonces de transporte gratuito. Y esa discusión habría que sincerarla. Y yo creo que no hay plata, estamos contestes, creo que no hay plata para eso. Hoy día el mismo ministro comentaba recién, habló o publicó algo cierto respecto de los niveles de evasión, que esperan bajarla. Porque si no esperáramos bajar los niveles de evasión, bueno, también estaríamos hablando de transporte gratuito. Si aumentan los niveles de evasión, estamos encaminándonos hacia la gratuidad. Y no es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, a mí me hubiese gustado que se considere el principio de eficiencia y sustentabilidad en toda la ley, para todos los subsidios, ¿no? Y un tercer principio, que es el que creo que también puede ser acogido por esta comisión, o podría haber sido acogido por esta comisión, es el de equidad en la distribución de los recursos. En particular, equidad en la distribución de los subsidios. ¿Por qué? Porque hoy día en la misma región, por ejemplo, nosotros tenemos en la región metropolitana, insisto, el sistema red que recibe un 66% de subsidio, 2/3 de subsidio por pasaje, 1.500 pesos por pasaje casi, versus sistema de transporte rural que prácticamente no tiene ningún subsidio, pero los aportes estatales que recibe uno los podría equiparar a cerca del 4%, 4 pesos, o sea, 40 pesos por pasaje, etcétera, por ejemplo en Talagante. Entonces, claro, las realidades en Chile son muy distintas, pero sí debiéramos apuntar a que no hayan regiones que se lleven todo el subsidio de transporte público y otras que en la práctica no van a recibir, no reciben nada, ¿no? Entonces, también es un criterio para el día de mañana, cuando estos subsidios empiecen a operar, porque ya no se los van a llevar, como decía la senadora Orden, otras cosas por donde se arrancaba la plata, sino que ojalá en una región se distribuyan equitativamente los distintos sistemas o las distintas comunas para que toda la región, todas las regiones y todos los sectores tengan acceso a subsidios, para que haya quizás eventualmente un destino, un objeto final similar, un servicio digno, digamos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. No sé si el Ejecutivo quiere hacer comentarios. Sí, gracias, presidente. A ver, los principios nosotros, en primer lugar, no estamos para nada en desacuerdo con el diputado. Yo creo que los compartimos. Principios de transparencia, por ejemplo, de eficiencia en el gasto público, son cosas que permanentemente tenemos o incorporamos en nuestro trabajo. Por lo tanto, creo que no estamos en desacuerdo en que eso siempre está en temas sobre todo en temas de subsidio del transporte público. Si bien no lo incorporamos acá, todavía quedan oportunidades para seguir incorporando elementos. Lo podemos trabajar seguramente en una comisión mixta porque es probable que nos vayamos en esa instancia. Pero como digo, los principios están siempre presentes. Para nosotros, por ejemplo, el tema de transparencia es un elemento que lo incorporamos permanentemente. Las actas del panel de expertos también están a disposición del público, se publican regularmente, no hay ninguna acta que no esté publicada a su debido tiempo, obviamente, porque hay decisiones que son críticas, por lo tanto ahí también los tiempos tienen que ver con esa criticidad, pero la información está, ¿ya? Y con respecto al
al porcentaje de subsidio, diría que un poco es bastante menos que 2/3. Ya estamos rondando más o menos como en el 55%, entonces estamos un poco lejanos todavía del 2/3 solamente para aclarar el número. Pero estamos de acuerdo en que los principios nosotros nos rigen la aplicación de esta ley y no estamos totalmente en acuerdo. Si es que hay que incorporarlo en una instancia futura, estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias. Comentarle, bueno, al diputado que efectivamente el proyecto va a pasar a mixta. Entonces, en ese espacio hay todavía una posibilidad de incorporar algún afinamiento en estos puntos que son de interés del Ejecutivo y que, como toda creación humana, se puede perfeccionar todavía. Dicho lo anterior, saludamos al senador Kusanovich y en votación, estimada. En votación, la nueva indicación que reemplaza la indicación 22. El senador Bianchi, Voto a favor. senador Kusanovich, A favor. senadora Órdenes, A favor. presidente, A favor. aprobada 4/0, sin modificación. Luego pasamos a la otra proposición del Ejecutivo, que es para modificar el artículo 4 de la siguiente manera. Esto corresponde a la indicación 22E de la página 56 del comparado. Reemplázase el inciso primero por el siguiente. Artículo 4. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá fijar por regiones, provincias o comunas del país establecimientos que practiquen revisiones técnicas a los vehículos que se señalan genéricamente y determinará la forma, requisitos, plazo de concesión, causales de caducidad y procedimientos para su asignación y terminación. Las concesiones respectivas deberán otorgarse mediante licitación pública a quien ofrezca la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que señale el reglamento. B. Incorpórense los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevo. Los bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación básica de los servicios de revisión técnica podrán ser declarados afectos a la concesión para atender faltas de servicio en caso de cierre de plantas o de caducidad de concesiones, mientras no entren en operaciones nuevos establecimientos, cuando así lo establezcan las bases de licitación. Cuando se ponga término a la concesión vigente por cualquier causa, los bienes declarados afectos a la concesión serán entregados para su uso a un concesionario cuya prestación de servicio autoriza el secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo 156 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 1990, o el que lo reemplace. Un reglamento dictado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establecerá las formas y condiciones que permitan que las transferencias de los bienes afectos y su implementación se realicen sin interrupción de los servicios de revisión técnica durante el periodo de transición. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones llevará un registro de los bienes afectos a la concesión por medio de sus secretarías regionales ministeriales o de la división o unidad dependiente de la Subsecretaría de Transporte designada al efecto y conforme a las reglas que establezca el reglamento. El registro y las certificaciones que se emitan conforme a este artículo tendrán la naturaleza de instrumento público. Los bienes inscritos en el registro se entenderán afectos desde el inicio de la operación de las plantas de revisión técnica, aun cuando sean objeto de enajenación, transferencia o gravamen, salvo que sean desafectados por resolución fundada de la Subsecretaría de Transporte, de conformidad al reglamento. La autoridad deberá pronunciarse en el plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Los recursos que se interpongan en contra de esta resolución se regirán por lo establecido en la Ley 19.880. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, una indicación bastante larga, pero hace dos cosas en resumen. La primera es que hoy día las plantas de revisión técnica, cuando se hace alguna licitación, se adjudica solo en base al mejor precio. Y lo que estamos haciendo acá es abrir un poco más la cancha para que la adjudicación sea quien presente la propuesta más ventajosa. Por ejemplo, podría haber que en una licitación algún oferente presentara líneas de revisión adicionales a lo que estamos exigiendo por base. Entonces, que la licitación no solamente se guíe por un aspecto económico, sino que también por aspectos técnicos, como pasa en otros tipos de licitaciones cuando se provee el servicio al Estado. Y la segunda parte tiene que ver con replicar el modelo de bienes afectos para la concesión,
que en este caso estamos replicando lo que tiene el sistema red. Hoy día lo que nos pasa bastante en algunas regiones, por ejemplo en Atacama, en Maule, Ñuble y la Araucanía, hemos tenido que cancelar plantas de revisión técnica, perdón, concesiones de plantas por algún tipo de infracción grave, digamos, algún vehículo que se le emite el certificado y que nunca estuvo en la vista de los revisores, y en ese caso se les caduca la concesión completa. Y lo que nos pasa hoy día es que al momento de caducar la concesión recién podemos levantar un nuevo proceso de licitación, y por lo tanto queda un tiempo que muchas veces se extiende bastante, en donde la ciudadanía queda sin plantas de revisión técnica en ese intertanto. Por lo tanto, con este procedimiento, lo que podríamos hacer en futuras licitaciones es que, como los bienes están afectos a esa concesión, en caso de que se caduque alguna concesión o tenga que salir algún operador, podamos entregárselo a otro operador que puede, por ejemplo, operar en la misma región, con los mismos equipos, con el mismo terreno que ya está instalado, de tal manera que la ciudadanía no sufra el cierre de la planta de revisión técnica, sino que más bien el castigo esté en los malos operadores, que ellos salgan del sistema, pero que la gente tenga la planta de revisión técnica y que pueda ir a hacer la revisión como corresponde. Como digo, lo que estamos haciendo acá es copiar textualmente lo que hoy día ya tenemos en el sistema red, que funciona en el caso, por ejemplo, de los terminales o de los buses. Muchas gracias. ¿Está ok? Sí, esto está bien, digamos, pero para efectos de ejemplificar lo que sucede en alguna localidad de mi región, y que no sé cómo el Ministerio podría resolverlo, con su reglamento o estableciendo ciertas excepciones. Por ejemplo, en la comuna de Porvenir, me imagino que quizás no debe ser rentable una planta de revisoría técnica, entonces una de las que está en Punta Arenas va a hacer el servicio una vez al mes, y a veces no va, por temas climáticos, etc. Entonces, lo que pasa es que ahí quedan los vehículos sin la documentación al día, y a veces han tenido que pagar multas por no tener documentación. Entonces, habría que ver estas situaciones, me imagino que son excepcionales por lugares donde por la cantidad de habitantes no es atractivo instalar una planta de revisoría técnica, que en la región debe ser más de alguna localidad porque son muy aisladas y de pocos habitantes. Ver cómo se realiza también ahí un servicio o una excepción para ese plazo en el cual no llega la planta de revisoría técnica. A veces pasan 2 meses que no llega. Entonces, de alguna otra manera, considerar ese factor. Imagino que en Aysén puede pasar lo mismo, localidades donde hay pocos habitantes. Entonces, eso es lo que pasa allá, y a veces han pasado meses que no llega la planta de revisoría técnica, y los vehículos... bueno, mira, y mejor ejemplo que este. La ambulancia de Porvenir no podía circular en la comuna de Porvenir porque no tenía revisión técnica. Entonces, claro, un particular se puede arriesgar quizás a salir sin la revisión técnica, pero una ambulancia sería impresentable que salga. Entonces, no la pudo obtener, no llegó la planta revisora técnica que va desde Punta Arenas a Porvenir. Entonces, tuvimos una ambulancia menos en Porvenir por no tener revisión técnica. Entonces, en ese caso, me imagino que sería bueno aplicar algún criterio especial donde se pueda, por ejemplo, estos vehículos de emergencia, bomberos, ambulancia, no considerar quizás la fecha exacta cuando no hay una planta que funcione todos los días. Entonces, para incluir ese criterio, imagino que el reglamento será la parte donde se puede incorporar, pero eso es lo que pasa en regiones aisladas. Gracias, presidente, por su intermedio. Si son situaciones bien particulares, habría que averiguar por qué en esa situación, por ejemplo, la de Porvenir, la planta móvil no llega en algunas ocasiones, porque los concesionarios tienen la obligación de llevar la planta móvil a estos lugares que son más aislados, que tienen menor demanda, pero está dentro del contrato de concesión. Por lo tanto, habría que averiguar, yo desconozco la razón específica de Porvenir, puede ser un tema de clima, me imagino, de tiempo, o alguna otra razón. Yo lo desconozco y nos comprometemos también a averiguarlo. En situaciones extremas, por ejemplo, cuando hemos tenido que cancelar plantas de revisión técnica o la concesión, y hemos tenido que cerrarlas derechamente, lo que hemos hecho es hacer algunas excepciones con extender la validez del certificado de revisión técnica por algunos meses. No es un proceso tan fácil porque es a través de un decreto supremo, por lo tanto
lleva la firma del presidente, tiene toma de razón en Contraloría, se demora un tiempo prudente también en tramitarse, pero lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Como digo, son casos bien extremos, por ejemplo, cuando cierran ciertas plantas de revisión técnica, lo hemos hecho en el caso de Maule, lo hicimos este año, en el caso de Atacama también, que hace poco tuvimos que cerrar algunas plantas allí, por lo tanto en ese caso estamos tomando algunos recaudos, pero son casos bien extremos. En los otros casos, en la normalidad, tenemos estas plantas móviles que se van moviendo por las distintas localidades y que habría que averiguar ahí cuál es la situación específica de Porvenir y nos comprometemos a hacerlo. Muchas gracias, senadora Orde. Sí, yo tengo solo una duda respecto a lo que se plantea las plantas de revisión técnica. ¿Esto estaba en la ley anterior? O sea, ¿por qué está en una ley de FARC? Yo lo digo porque el tema de las formas me parece que son importantes y no se ve bien, aun cuando uno esté de acuerdo. Me parece una modificación distinta y también para decir al ministro de Transporte que no es la primera vez. Entonces, creo que tenemos que ordenar las formas estando de acuerdo con lo que se plantea. Viviana. Gracias, presidente. Sí, solo para aclarar que la razón por la que estamos indicando este artículo es porque está en la segunda ley que se modifica. Entonces, en el fondo, que si bien es una ley que resulta ser bien miscelánea en el momento en que se concibió, entonces por eso tiene, por una parte, toda la regulación de las concesiones y licitaciones de transporte, pero además está esta norma respecto de planta de revisión técnica. Pero la explicación es solo porque está en la misma ley, digamos. Por eso aprovechamos el momento de poder modificar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, no es una ley nueva, es un artículo nuevo. ¿Quiere hacer alguna contrarrespuesta, senador? ¿No? ¿Está bien? Senador Caso, quería hacer algún comentario, ¿no? Solamente, perdón, presidente, yo debí salir unos minutos porque soy integrante de la Comisión de Ética del Senado y sesionó de manera extraordinaria a las 10 de la mañana por media hora. Entonces, quiero explicar por qué no pude participar de algunas votaciones y dejar constancia para el acta de mi voluntad en la indicación número 2, que se refiere al destino para electromovilidad en taxi, qué sé yo, que mi voto es en abstención en este caso, porque yo no comparto con el Ejecutivo que se haya acotado solo a ese ámbito de electromovilidad, la reconversión, lo que quedó finalmente en la enmienda del Ejecutivo, dado que en distintos momentos hemos expresado un punto de vista para los taxis en cuanto a su legítimo derecho también a recibir el apoyo del Estado para estos efectos. Entonces quiero manifestar para que quede en el acta, porque sé que no estuve en ese minuto presente, pero sí quiero dejarlo para la historia fidedigna de la ley, presidente. Muchas gracias, senador. Así lo está haciendo. Usualmente ¿La secretaria sugiere considerar el voto? ¿Te requiere una unanimidad o no? No. Ya, entonces queda registrado el voto. Perfecto. Senador Kusanovich. Sí, yo igual quería dejar constancia de mi voto en contra. Yo no estoy de acuerdo con la posición que tiene el Ejecutivo de marginar a los taxis y dejarlos en condiciones distintas a los taxis colectivos. Muy bien. Ahí se nos produce un empate, indica. Y hay que repetir Sesión siguiente. No vamos a hacer diferencias, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Sí, exactamente. Muy bien. Ya. Muy bien, pasará para la sesión siguiente y con esto... no, nos falta votar la actual. Presidente, falta votar la nueva proposición del Ejecutivo que a la que di lectura y se refiere a la indicación 22G que está en la página 56 del comparado y también tendremos que ver unas indicaciones que están pendientes. Entonces, en votación, senador Bianchi. Senador Bianchi.
¿Cuál estamos votando? Dejemos al senador Benítez. La nueva indicación de las nuevas indicaciones formuladas por el Ejecutivo, que está en la página 8. Empieza la página 8 para reemplazar la indicación 22E. Senador Benítez. Por favor. Senadora Órdenes. A favor. Senador Castro. Señor presidente. ¿A favor? Senador Cusano. A favor. Entonces estaría aprobado por 5-0 sin modificación. Tenemos pendiente la indicación número 15 del parlamentario, que está en la página 29 comparado, de la senadora Órdenes. La página 17, perdón, la indicación 17 está en la página 32. Y está la indicación 18, que está en la página 33. ¿Son todas indicaciones de la senadora? Sí. La 18 es la 15. La 15 está en la página 21. Por lo mismo, La retiro, presidente. La 17 que se refiere al porcentaje del fondo que se corrige. Se corrigió la ley de presupuesto y se asume en la ley. La retiro, presidente. Y después está la número 18, senadora, que es para agregar un inciso final nuevo al artículo 4, que dice: con cargo al fondo se podrá financiar en la tutela. También la retiro. Muy bien. Nos quedaría entonces solamente la indicación que está empatada, que pasaría para la sesión siguiente. Y con eso despachamos el proyecto. Y quiero recordar, el jueves tenemos el plazo para presentar indicaciones al boletín 11.042, que esto se refiere a la creación del registro de telefonía de prepago. Y tenemos pendiente también las indicaciones al boletín 16.097, que esto es la instalación de antenas en sistemas radiantes, que eso está aprobado en general el 15 de noviembre, se abrió un plazo por un mes, no hay ninguna indicación. Sigue sin indicación. Por eso, Muy bien, vamos. Muy bien. Pasamos rápidamente al punto 2 de la tabla. Tenemos, entiendo yo, conectada. Estimado. Gracias, presidente. No, sobre la indicación pendiente, nosotros entendíamos que había un acuerdo en la mesa, por eso trajimos esta indicación acá. Y solamente para volver a recordar que lo que estamos haciendo con los taxis básicos es incorporarlo de dos formas. Primero, con los procesos o los programas de chatarrización, como se llama, en específico en vehículos cero emisión, que eso incluye los vehículos eléctricos, pero también podrían incluir otras tecnologías en el futuro que a lo mejor no conocemos, pero a lo mejor van a aparecer en un futuro próximo, por ejemplo, hidrógeno verde, como lo menciona el ministro, pero también esto incorpora infraestructura, sobre todo en específico lo que es la infraestructura para la carga, porque entendemos que un vehículo eléctrico sin infraestructura de carga no funciona. Por lo tanto, nosotros queremos invitar a los senadores a reconsiderar la votación, porque entendemos que este es un paso bien importante para los taxis básicos. Ya están siendo incorporados por primera vez en la ley de subsidio al transporte público, y creemos que eso es un paso bien importante que estamos dando acá. Así que la invitación que hacemos del Ejecutivo es a reconsiderar esta votación y esta indicación, de tal manera que podamos resolver este nudo que nos queda pendiente, que es el único nudo que nos queda hasta el minuto. Gracias. Senador, bien. Sí, presidente, mire, va a ser difícil reconciliar el llamamiento porque hay muchas cosas que están incorporadas en la misma indicación, entonces no obligan porque cuando me dicen el hidrógeno verde, ni siquiera el gobierno sabe cuándo, ni el gobierno que vendría sabe cuándo se podría utilizar el hidrógeno verde. Están siendo utilizados los vehículos Porsche en Magallanes, entonces difícilmente un taxi va a ser un Porsche.
Por tanto, yo lo que le pediría al Ejecutivo es poder avanzar en esto porque los votos no creo que cambien, por lo menos de lo que estamos acá. Entonces, una semana más o menos, yo creo que la semana más que para que nosotros nos inviten a reflexionar es para ver qué cambios podemos realizar y poder de alguna manera hacer justicia con lo que en algún momento estaba dentro del espíritu de la ley, que era igualar las mismas condiciones de los taxis y los colectivos. Senador Cusano. No, que el tema del hidrógeno verde que plantea el senador Bianchi es un tema que ni siquiera hay para los autos Ford, y el tema que están haciendo es que lo fabrican, el CO2 no lo están capturando, lo compran, se lo compran a la India y lo están mezclando con el hidrógeno que crean y ahí crean la combustible. Entonces es un tongo que se está haciendo hoy en día, no es algo que sea todavía quizás para cuántos años más, y esto es una apuesta tecnológica para 15, 20, 30 años y una apuesta financiera. Por lo tanto, el tema del hidrógeno, ponerlo es como una locura. Un tiempo más vamos a tener la fusión nuclear y que va a estar antes que el tema del hidrógeno. Entonces, de repente estamos viviendo un mundo de fantasía que hay que aterrizarlo. Muy bien, senador Castro. Solo, bueno, acogiendo la idea que planteó el Ejecutivo, yo lo que sugiero es que tengamos algunas conversaciones antes de la próxima sesión, en las cuales ambas partes, el legislador y el Ejecutivo, pongamos algún punto de equilibrio en este aspecto, no para todo lo que sea requerido, pero sí algún aspecto que sea algo más que la electromovilidad. Esa es mi percepción. Usted comprende que estamos en un punto en que se puede caer esta indicación. Estamos en el borde. Por lo tanto, sugiero que conversemos más, un poquito más durante los próximos días, antes de llegar a esa votación tan clave que ojalá queremos que prospere, pero también que para los taxis básicos haya algo más que la electromovilidad, y que también tienen derecho a renovar flota. Solamente reforzarle a los senadores y también a los invitados que si en la próxima sesión refuerza la secretaria, se vuelve a empatar, se entiende por rechazada la norma y digamos, no se incluiría en la ley los beneficios que se están incorporando en esta indicación. Así que ese es el riesgo que existe también, que hay que ponderarlo. Muy bien. Dicho lo anterior, tenemos conectada a Marcela Sabat, ¿cierto? En su calidad de directora ejecutiva de la Alianza IN Chile. Yo le voy a pedir, antes de darle la palabra a Marcela, que podamos acordar una extensión de 10 minutos de la comisión. Son las 10:50, va a poder tener 20 minutos para poder escuchar a Marcela. Marcela, dele nuevo. Muy buenos días, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, por supuesto, a los senadores presentes, al senador Bianchi, Castro, Kusanovich, Órdenes, con quienes compartí y a quienes aprecio muchísimo. Bueno, hoy día me toca exponer en esta instancia para contarles un poco del gremio el cual hoy día dirijo, el gremio Alianza IN de las aplicaciones y de la innovación en Chile. No sé si puedo compartir una presentación, presidente. Por supuesto, estimado. Ustedes me dicen, por favor, cuando ya lo estén viendo. Ahí se está cargando, ahí se ve. Ahí ya. La pantalla completa y listo. De inmediato. ¿Ahí sí? Ahí se ve perfecto. Bueno, hoy día lo que nos convoca, y agradezco este espacio, por cierto, para poder exponer, es contarles desde el gremio de aplicaciones e innovación en Chile cómo vemos la nueva ley de empresas de aplicaciones de transporte y el reglamento que acaba de ingresar a Contraloría, para contarles un poco el contexto de quiénes somos. Alianza IN es el primer gremio de aplicaciones de innovación en América Latina. Hoy día existimos y estamos constituidos en Colombia, en México y prontamente en otros países de Latinoamérica. Nuestro principal objetivo es generar espacios de diálogo, de encuentros, de puente entre el mundo público y el mundo privado, los actores del ecosistema de las aplicaciones, por cierto, para poder tener una conversación fluida
contarles que solo en el mes de diciembre del 2023 las plataformas de movilidad completaron 17,2 millones de viajes y transportaron a 3,3 millones de usuarios en Chile. Estamos presentes en todo el país. En los últimos 10 años, 11.200.000 personas han encontrado en nuestras aplicaciones una alternativa segura, económica y cómoda para llegar a su destino. Y quizás también para aclarar algunos mitos, las empresas asociadas en Alianza IN, que constan de las empresas Rappi, Uber, Cabify y Didi, actualmente las que componen también los otros países, ¿cierto? En los otros países el mismo gremio, tributan el IVA a los servicios digitales y los conductores independientes declaran el servicio de impuestos internos el 13,75% de sus boletas para la seguridad social. Nosotros hoy día tenemos vigente la ley laboral desde el año 2022, los cuales también generan garantías, ¿cierto?, en términos laborales para nuestros conductores y conductoras. Es una alternativa de ingreso para millones de familias en Chile. Las aplicaciones de transporte se han constituido en una red de seguridad económica, contribuyendo con ingresos para millones de familias. En los últimos 10 años, más de 1 millón de personas han conducido para aplicaciones. En diciembre de 2023, 107.000 conductores realizan viajes. 1 de cada 5 conductores lo hacen a tiempo completo, mientras el resto lo utilizan como un ingreso adicional o temporal en casos de desempleo o urgencia económica. Y aquí quizás el elemento que me gustaría recalcar desde nuestros conductores más valorado es la flexibilidad laboral, uno de los elementos que nuestras aplicaciones ofrecen para hoy día nuestros conductores puedan elegir si quieren trabajar una parte del día o hacerlo en forma diaria y en cantidad de horas como señalo. Un socio que conduce a tiempo completo puede llegar a obtener un ingreso promedio de 1.300.000 pesos mensuales. En cuanto a la ley que existe hoy día de empresas de aplicaciones de transporte, creemos que es una ley que rigidiza a la industria. Lo hemos dicho en otras ocasiones, quizás el elemento esencial de las aplicaciones es el dinamismo, la entrada y salida de conductores y, por cierto, la posibilidad y la libertad que tienen nuestros usuarios de elegir el servicio. En primer lugar, creemos que cuando desconoce el dinamismo de la movilidad compartida, se señala en 3 puntos. Primero, el congelamiento del registro, ¿cierto?, que lo establece la ley, impide aumentar la cobertura y la disponibilidad de conductores, porque no deja entrar y salir a los conductores, y esto lo va a generar, ¿cierto?, el congelamiento que establece la ley por 18 meses del registro de conductores. Los requisitos de los vehículos nuevos restringen la entrada de personas en transición laboral o en búsqueda de ingresos extra. Va a terminar la generación de nuevos empleos en este periodo. Se restringe la propiedad a 2 vehículos, por lo que frena en forma clara el desarrollo de flotas eléctricas. No vamos a poder utilizar o va a restringir la utilización de automóviles eléctricos en la de transporte de aplicaciones. En un segundo punto, creemos que ignora la realidad de las aplicaciones porque regula como fenómeno nuevo una industria consolidada, perjudicando la calidad del servicio a lo que usuarios están acostumbrados. Va a disminuir, ¿cierto?, la cantidad de automóviles disponibles. Otra de las disposiciones obligatorias de la ley que establece es la licencia profesional, y ahí se genera un plazo transitorio de 12 meses para que los conductores puedan en ese plazo de tiempo poder obtener la licencia profesional. Estos plazos transitorios no están para la adaptación, por ejemplo, de conductores o la renovación de vehículos, que creemos que sería importante establecerlo para que la transición fuera menos difícil. Creemos que no brinda certezas ni a las empresas ni a los conductores. La ley, no hay claridad sobre la implementación y marcha blanca para dar continuidad operacional mientras se produce el registro de las empresas y por cierto, la fiscalización, ¿cierto? Y a mayor rigidez y requisitos técnicos aumenta el riesgo de actores que abusen de la necesidad de ingresos de quienes no cumplen la ley. Lo que queremos un poco es establecer que quizás el desfase de la discusión en el contexto que se dio la ley, ¿cierto?, hace años atrás, es muy distinta a la de hoy día. En ese entonces había un fuerte conflicto entre los taxis y los autos de aplicaciones o quienes estaban en las aplicaciones. Hoy día, para contextualizar, que eso ha cambiado de los 25.000
taxistas o taxis que están en Santiago, 11.000 están dentro de nuestras aplicaciones. Nuestras aplicaciones tienen internado hoy día a los taxis y son una opción incluso para poder elegir. Creemos que genera un fuerte impacto al desempleo. A diferencia del empleo general, la cantidad de conductores de plataformas de movilidad ha recuperado sus niveles prepandemia, mantiene un fuerte dinamismo. Esto lo dijo el economista Bravo en un estudio que salió recientemente desde la Universidad Católica, y ahí se establece que el 38% de los conductores no cumple con los requisitos del reglamento, es decir, de los 107.000 conductores que participaron en diciembre de nuestras aplicaciones, 40.000 van a quedar completamente desconectados de la plataforma, 40.000 familias que no van a poder acceder como conductores a la plataforma quedarían sin sus ingresos. Aquí hay una especie de gráfico que establece por qué quedan fuera, cuáles son los requisitos quizás más rígidos que dejan desconectadas a estas 40.000 familias de la posibilidad de generar ingresos por medio de las aplicaciones. Principalmente es la cilindrada, la antigüedad, ¿cierto? Y en regiones claramente esto es mucho más complejo. El mayor impacto hoy día se genera en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Aysén, y es quizás porque no existe la gradualidad, no como ocurre con los taxis, que sí hay gradualidad en regiones, de acuerdo a la realidad y al contexto de cada espacio, ¿cierto? De cada lugar, que tienen distinto promedio de antigüedad de los vehículos. Esto lamentablemente no ocurre en el requisito establecido en el reglamento para los automóviles que van a poder participar en las aplicaciones, y por lo tanto se restringe solamente a una sola antigüedad, que son 10 años, y eso claramente dificulta muchísimo la posibilidad de que los conductores que actualmente tienen esa posibilidad lo puedan hacer desde que este reglamento entre en vigencia. Quizás sumar dos pequeños criterios, presidente, por su intermedio. Nosotros creemos desde Alianza IN que la legislación y el reglamento es una buena noticia para el ecosistema de las aplicaciones, entrega seguridad para los usuarios, entrega seguridad para los conductores y, por cierto, también a la industria. Creemos que es una buena noticia que exista legislación después de tanto tiempo, pero sí creemos que el proceso debe ser cuidadoso, y creemos que lamentablemente en el reglamento, como una oportunidad, ¿cierto?, de insertar distintos criterios en el momento de generar la normativa, el desempleo y la seguridad no fueron aspectos que fueron tomados en cuenta al momento de redactar este reglamento. Creemos que le pega al corazón del ecosistema, de la innovación, de la economía colaborativa, de la tecnología, el avance hacia el futuro. Hoy día, lamentablemente, se ve postergado porque iguala el reglamento de las aplicaciones a el reglamento de los taxis, y quizás el gran hoy día objetivo que buscamos es que se actualice ese reglamento para que de alguna otra forma también nos afecte positivamente a nosotros. El fuerte impacto en el desempleo, el impacto directo sobre el mercado laboral es muy considerable en el contexto de la actual emergencia laboral. Podría representar entre 0,4 y más de un punto adicional de desempleo en los próximos meses, la vigencia de este proyecto. Sin embargo, el impacto es mayor si se considera como universo afectado a quienes han trabajado estos últimos años. Esto es de un estudio del Centro UC, encuesta de estudios longitudinales, del economista Bravo, como lo mencioné hace unos minutos, y si en vez de los 107,5 mil conductores de diciembre de 2023 se toma a los 316.000 que participaron o que prestaron servicios desde fines del 2020, el impacto negativo puede afectar a más de 118.000, entre 118.000, perdón, y 259.000 personas, familias que no van a poder generar ingresos por este espacio. Tenemos algunas soluciones o creemos que podrían generarse algunas soluciones para lo que hemos mencionado de corto y mediano plazo. Primero, lo que hemos solicitado al gobierno es retirar el reglamento de Contraloría, o que los parlamentarios puedan seguir entregando importancia o urgencia a la tramitación a los proyectos de ley que han presentado ya en la Cámara, para dotar de un periodo de transición razonable que hoy día existe para poder adquirir la licencia profesional. Estamos pidiendo que ojalá ese mismo tiempo de 12 meses plazo exista de transición también para
que los conductores puedan adaptar estas nuevas exigencias de los automóviles a los suyos, ya sea cambiar los automóviles, recordando que el 80% de los conductores dueños de un automóvil, las aplicaciones, hoy día está pagando su automóvil. Por lo tanto, también este reglamento y esta ley va a generar un impacto financiero importante porque 40.000 de esos dueños, de esos conductores, dueños de automóviles, no van a poder seguir pagando porque no van a poder generar ingresos, por lo menos por la vía en que habían elegido hacerlo, que son las aplicaciones. Segundo, bueno, y lo que solicitamos es que el gobierno retire el reglamento para poder hacer esta pequeña modificación de entregar un plazo de transición de 12 meses para que los conductores puedan, ¿cierto?, generar los cambios en sus vehículos y poder seguir siendo partícipes de conductores de aplicaciones. Segundo, pedimos que ojalá la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Transporte, pueda reevaluar el decreto 212, que es el decreto que establece el reglamento, ¿cierto?, que rige a los taxis y por lo tanto a las empresas de aplicaciones de transporte para que puedan operar con vehículos más eficientes y menos contaminantes en líneas con la tecnología disponible en la actualidad. O sea, lo que mencionaba hace un segundo, que se pueda actualizar el reglamento de los taxis y así, en términos claros y directos, también actualizar lo que existe hoy día en el reglamento que se redactó y que se ingresó hace poco a la Contraloría. Y tercero, iniciar un trabajo continuo para la evaluación de impacto de la política pública y proponer reformas legales que reconozcan la naturaleza particular de las empresas de aplicaciones de transporte y eliminen las barreras que hacen dificultosa la libre competencia, que es un punto también importante para la industria. Y en este sentido, presidente, decir que estamos completamente disponibles del gremio para conversar en distintas instancias. Lo hemos hecho con la Organización Internacional del Trabajo, lo hemos hecho con sindicatos, lo hemos hecho con distintas instituciones. Hoy día estamos generando mesas de trabajo con el Ministerio de Energía en materia de electromovilidad, con la Subsecretaría de Prevención del Delito en materias de seguridad, probablemente en los próximos meses con el Ministerio de la Mujer. Y así queremos seguir haciéndolo para mejorar las condiciones, por cierto, de nuestros conductores en términos laborales y por cierto, también de nuestros usuarios en materia de servicio. Creemos que como experiencia legislativa, un ecosistema que tiene que ver con la innovación, con la tecnología, con la economía colaborativa y que claramente es un ejemplo de lo que viene en términos de aplicaciones y en otros aspectos, ¿cierto?, que puede ser en health tech, en materia de fintech y en otros asuntos que van a requerir legislación. Este es un ejemplo que ojalá no se repita de la manera que se ha generado, porque en formas tan estrictas lo que hace rigidiza el ecosistema cuando necesita dinamismo y necesita cierta celeridad. Entonces esperamos que esta experiencia podamos conversarla para que en una próxima ejemplo de legislación esto quizás no se repita en ejemplo de no rigidizar algo que necesita dinamismo. Eso es, presidente. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Marcela. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. Bueno, este es el tema por el cual yo voté en contra de esta ley, porque yo advertí que iba a pasar este problema. Porque acá hubo una mala definición del problema de la plataforma. La plataforma no era un nuevo sistema de transporte, era un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte. Pero Chile tenía una norma, tenía arreglado el tema del transporte público de pasajeros en el decreto 212. Entonces, cuando hablamos, ¿qué hicimos ahora? Ahora terminamos con el decreto 212 y terminamos con una ley y tenemos dos mundos que tienen que ser iguales porque si no hay una competencia desleal. Acá el problema no es la libre competencia. La libre competencia tiene una regla fundamental, es que las reglas del juego tienen que ser iguales para todos. Y el problema es que no puede haber una regla de juego para los taxis y una regla de juego para los autos libres. Acá el problema es que las plataformas, como fueron consideradas como un nuevo sistema de transporte, que no lo era, era un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte, que estaban llamando a vehículos piratas que no cumplían la ley, porque cuando tú cobras por transportar a un pasajero es un transporte profesional, por lo tanto tiene que tener una licencia clase A según la ley. Y si queremos cambiar esto, tenemos que cambiarle a todos. En el decreto 212 hubiéramos agregado el e-taxi, y si quisiéramos eliminar la licencia clase A, se la eliminábamos a todos. El gran pecado que había acá era que el parque de taxi estaba cerrado, que eso no puede ser. Imagínense que el parque de camiones estuviera cerrado, el parque de buques estuviera cerrado, o el parque de aviones estuviera cerrado.
Eso no puede ser, porque ese es un atentado contra la libre competencia, que nadie quiso poner orden en este tema. Y por eso ahora terminamos que no puede haber distinción entre las exigencias de la ley y entre las exigencias del decreto 212, porque si no sería un atentado contra la libre competencia. Entonces, volvemos al tema que fue una mala definición del problema que generamos una mala solución. Muchas gracias, senador. Bueno, yo solamente reforzar que esto ya está despachado por el Congreso Nacional, está en su proceso reglamentario. Recogemos la señal en general de la comunidad, de las empresas de aplicaciones y en este caso de Marcela, para que el Ministerio sea cuidadoso en la ejecución de la puesta en marcha del reglamento. Ahí sintonía fina. Y Cristóbal quiere hacer un comentario. Gracias, presidente. Sí, tengo algunos comentarios con respecto a la presentación. Primero, hay varias cosas que la ley define y hemos estado constantemente recordándolo porque el artículo 7 es bien expresivo al respecto. Dice, las exigencias que tienen que tener las aplicaciones deberán corresponder como mínimo a las establecidas para los taxis básicos, las que serán revisadas anualmente. Entonces, eso ya nos define un marco desde donde nos podemos mover. Aspectos, por ejemplo, como lo que se ha dicho en la prensa, ¿cierto? Como cilindrada, antigüedad, están establecidas como un mínimo, por lo tanto no podemos ir más allá de eso. Y lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es igualando la cancha en esos aspectos, tratando de igualar ambas cosas, pero no podemos ir más allá de lo que nos dice la propia ley. Y por otro lado, también la representante de Alianza IN como una recomendación o una sugerencia nos pide sacar el reglamento de Contraloría. Es bien extraño esa petición porque es una obligación que tenemos que hacer nosotros, por lo tanto retirar el reglamento es una cuestión que es bien extraña para nosotros como ministerio porque estaríamos cayendo en falta ante la propia ley. Y la tercera cosa, que también el ministro lo expresó muy bien en la sesión pasada, el proceso que tuvimos nosotros de escucha fue bastante amplio. Tuvimos más de 1.700 sesiones, ¿cierto? Participaron más de 2.000 personas, le hicimos casi 21.000 observaciones, entonces tampoco es que no hemos escuchado todas las partes, acá sí hemos escuchado bastante. Obviamente nosotros tenemos que deliberar en torno a eso y tenemos que dictar un reglamento que probablemente nos va a dejar conforme en un 100% a todas las partes, pero el proceso de escucha sí lo hemos llevado a cabo. Y lo último que quería decir con respecto a los plazos, y también lo expresó muy bien el ministro en su presentación la sesión pasada, acá la ley ya se dictó, se publicó en abril, por lo tanto vamos a cumplir un año con la ley casi dictada y publicada, y hay aspectos que uno ya podría haber previsto que iban a ocurrir, por ejemplo el tema de las licencias profesionales, eso está en la ley, por lo tanto la adaptación que tienen que tener los conductores de las plataformas, hay un tiempo suficiente para que eso ocurra, más aún cuando estamos considerando que la revisión del reglamento va a tomar varios meses. Nosotros hemos visto que este tipo de reglamento probablemente va a ser, la revisión ante Contraloría probablemente nos va a hacer que recién a finales de este año tengamos el reglamento ya publicado, y a partir de eso también hay ciertas transitoriedades, por ejemplo el tema de la licencia de conducir, que son 12 meses, el poblamiento, que son 6 meses, el congelamiento, que son 18 meses, por lo tanto, la ley en régimen, nosotros creemos que antes de 2 años no va a ocurrir. Por lo tanto, el proceso completo de implementación de la ley es bastante largo para que las plataformas se puedan adaptar a estas nuevas condiciones. Por lo tanto, esos son los plazos que están establecidos en la ley. Yo vuelvo a repetir, son plazos que nosotros estamos trabajando, pero no son los que nos imponemos nosotros, sino que están establecidos en la propia ley. Gracias. Le pido a los senadores la posibilidad de extender 5 minutos por última vez. Senadora Órdenes y cerramos. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ex senadora Marcela Sabat en su nuevo rol y presente hoy día en la comisión. Yo solo compartir algunas reflexiones porque esta ley tuvo una amplia discusión y debate en el Congreso Nacional, tanto que muchos de nosotros no participamos porque había una comisión con otros integrantes, precisamente por el tiempo que pasó, pero yo al menos pude participar en algunas de las comisiones como oyente y me consta que se escuchó a todos los sectores y el consenso al que se llegó es la ley que tenemos el día de hoy. Las leyes siempre pueden ser modificadas, hay que estar atentos a los cambios, a
y cómo finalmente funcionan dos modelos de transporte, uno tradicional, al que obviamente había que darle garantías, son quienes se han dedicado al transporte durante mucho tiempo, y a otro nuevo que tiene un número de aquellos que prestan el servicio importante, pero el primer objetivo de la ley es tener un registro, o sea, de cuáles son las plataformas, cuántos conductores y vehículos. Me parecía que era lo mínimo, saber de qué estamos hablando. Hoy día ustedes plantean una cifra, siempre se ha hablado sobre los 100.000. Históricamente la cifra obviamente es mayor a aquellos que han sido parte de. Yo lo que he planteado en esta comisión hace un par de semanas, a raíz de la presentación que hizo el Ministerio, es que obviamente que hay que estar atento a la implementación de un reglamento. ¿Ah? Yo en eso estoy de acuerdo. Me parece una exageración pedir que se retire, o sea, eso es borrar la ley. Entonces, en eso también lo planteo de esa forma. Creo que los mecanismos también son importantes del formato como se plantean ciertos temas. Yo le quiero pedir a través suyo, presidente, al ministerio, porque uno de los grandes temas es la cilindrada. Yo recuerdo que la respuesta del ministerio en esta comisión, la comisión anterior, fue que en general la mayor parte de los modelos de automóviles cumplen con ese requisito. Se hablaba de 20, 21 modelos y solo 4 o 3 no cumplían. Entonces no me cuadran los 40.000. Sí, esas son las cifras que tenemos que ir objetivando. Yo por eso creo que acá está la mayor apertura de ir revisando, no solo con esta ley, con todas las leyes, efectivamente. Por eso muchos de nuestros proyectos de moción son modificaciones a la ley de tránsito, en muchos de los casos en la comisión. Pero me parece de verdad que no corresponde una solicitud de esa envergadura. El tema de la licencia también lo hemos planteado acá. Hay que estar atentos. Es verdad que hay conocimiento de que esto era un requisito, pero también es cierto que los municipios tienen dificultades para el tema de las horas, y si se ve que un número importante de conductores, conductoras no van a poder cumplir el requisito por un factor externo que tiene que ver con el funcionamiento propio de esas unidades de los municipios, bueno, habrá que ver, revisar específicamente esos temas, pero de ahí a retirar el reglamento, creo que no es el camino. Muchas gracias. Nos pilló la hora, son las 11:15, así que... Presidente, solo para responder. Sí, muy cortito. Bueno, agradecer la disposición a escuchar. Nosotros creemos que hoy día efectivamente lo más importante va a ser la constante evaluación de los requisitos y de la rigidez que establece la ley y la normativa del reglamento. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos a favor de la regulación, estamos a favor del registro, no estamos en contra de lo que se ha establecido. Lo que creemos es que siempre es importante ir a favor de la innovación, a favor de la tecnología, y en ese sentido sería lo óptimo actualizar el decreto que nos rige hoy día en forma directa, que es el decreto de los taxis, y no haber generado requisitos que lamentablemente impactan en términos claros el desempleo. 40.000 personas que hoy día sí trabajan y generan ingresos desde una aplicación de transporte no lo van a poder hacer en el momento que esté vigente el reglamento. Por eso que pedimos una constante y fluida conversación con el Ministerio de Transporte para que ojalá este impacto negativo sea mermado en la práctica y en los próximos normativas que se tengan que ir dictando desde el Ministerio de Transporte. La prórroga que pedíamos para que los distintos conductores puedan mejorar o cambiar la exigencia o cambiar los autos de acuerdo a las exigencias del nuevo reglamento no va en contra del registro, no va en contra de la licencia profesional. Nosotros estamos a favor de la legislación, pero sí creíamos que para no impactar en forma negativa con el desempleo a más de 40.000 personas que hoy día prestan servicios por medio de las aplicaciones, este tipo de requisitos como establece o plantea la senadora Órdenes pudiese flexibilizarse. Y esperamos que las conversaciones con el Ministerio de Transporte puedan seguir en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Saludos a todos. Sí, muchas gracias, Marcela, director ejecutivo de la Alianza IN Chile del gremio de las aplicaciones. Tenemos la presentación que ella realizó, cada uno parlamentarios. Antes de cerrar, pedirle a los parlamentarios podemos acordar enviarle como comisión una nota, como un oficio, no sé, al secretario general del Senado respecto al punto que levantó el senador Bianchi, relativo al equipamiento de la sala.
Eso. Le agradecemos a quienes hoy día nos acompañaron. También le agradecemos la presencia que tuvo a distancia al ministro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.